la Trinidad. Dios en tres personas. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19, 20. Hoy vamos a estudiar lo que la Biblia dice acerca de la Trinidad, que Dios existe en tres personas. 1. Durante nuestro estudio tenemos que recordar ciertos atributos de Dios, principalmente. Dios es eterno. Él ha existido siempre. Nunca hubo un momento cuando no existiera. Dios es inmutable. Él no cambia. Ha existido siempre en la forma que tiene hoy. Todo esto quiere decir que si Dios es una Trinidad hoy, siempre ha sido una Trinidad y siempre será una Trinidad. Él es inmutable y eterno. No cambia nunca. 2. Ninguna ilustración sirve para explicar la Trinidad. Dios es único y por tanto no es como nada que existe, no es como nada que conocemos. Por esto las ilustraciones de la Trinidad no son muy provechosos y no vamos a usarlos. Muchos quieren comparar la Trinidad con el ser humano, una persona de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Pero no es de todo un buen ejemplo porque el ser humano es una persona de tres partes. Dios es un ser de tres personas. O el agua. Muchos dicen que el agua existe en tres formas: sólido, hielo, líquido y gas, vapor. Pero, esto tampoco es un buen ejemplo de la Trinidad porque el agua puede hielo, líquido o vapor, pero no todas las formas a la misma vez. Dios es uno y a la misma vez tres. Entonces, no vamos a usar ejemplos para explicar la Trinidad. Vamos a usar la Biblia. Dios es una Trinidad y Él es único entre todo lo demás. Vamos a ver este hecho en la Escritura, y es un hecho. Si lo entendemos completamente o no, es un hecho que podemos aceptar como tal. Vamos a explicar la Trinidad un poco, enfocándonos en cada persona y su relación con las otras tres. Vamos a tratar de llegar a ciertas aplicaciones prácticas también. No vamos a entrar en argumentos filosóficos ni nada del estilo porque no vamos a comprenderlo todo, y esto está bien porque estamos hablando de Dios, el eterno e infinito. Si pudiéramos entender todo lo de Dios completamente, seríamos como Él, y no somos como Él para nada. Así que, con esto en mente, ¿qué dice la Biblia acerca del Dios en tres personas, la Trinidad? Y la Trinidad se ve en parte en el Antiguo Testamento. Vemos la Trinidad en parte en pasajes que se refieren a Dios en plural. 1. Se ve la pluralidad de Dios en la creación del hombre. Entonces, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1, 26, 27. Verso 26, Dios singular dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Él está hablando consigo mismo y usa el plural para hacerlo, o sea, Dios se refiere a sí mismo en el plural. Versos 27, sin embargo, cuando Él hace el hombre, no lo hace a sus imágenes, como si hubiera tres dioses, sino a su imagen porque solo hay un Dios. 2. Cuando Dios echa fuera del huerto a Adán y a Eva, vemos otra vez el uso del plural cuando Dios se refiere, o se habla, a sí mismo. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Génesis 3, 22. 3. Durante la construcción de la Torre de Babel, Dios descendió para ver la obra y otra vez vemos que se refiere, o se habla, a sí mismo en plural. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Génesis 11, 5, 7. Verso 5, cuando Dios descendió, solo un Dios descendió. Verso 7, sin embargo, Dios dijo: descendamos, y confundamos, plural, no singular. 4.
Entonces, aún en los primeros capítulos de la Biblia vemos referencias a una pluralidad en unidad. Esta idea no es nueva con Jesús y los apóstoles. 5. Ahora, es importante definir lo que estamos diciendo antes de ir más adelante, para evitar confusión y malentendidos. Oye, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, 4, 5. No hay tres dioses. Hay un Dios y solo un Dios. No somos politeístas como los paganos. Ve, sin embargo, este Dios, Jehová, se refiere a sí mismo, a veces, usando el plural. Además, lo vemos hablando consigo mismo, como si fuera más de uno. Pero, solo hay un Dios. Vemos la Trinidad en parte en pasajes que registran las conversaciones de Dios consigo mismo. 1. La Biblia dice que Jehová, Dios, habló a mi Señor el Señor, con S mayúscula, de David, el salmista. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmos 110, 1. A Dios habló con Dios. Una persona de la divinidad habló con otra persona de la divinidad. Puesto que ya tenemos el Nuevo Testamento, sabemos que el Padre dijo esto, Salmos 110, 1, a Cristo. Y lo que necesitamos ver aquí es que la idea de la Trinidad, varias personas, pero solo un Dios, no es nada nuevo. Y la pluralidad en Dios se ve desde Génesis y por todo el resto del Antiguo Testamento. 2. Vemos otro ejemplo como el de Salmo 110 en Malaquías 3, 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 3, 1. Aquí vemos que Jehová habla como Dios y se refiere al Señor, que Jehová dice que es Él. Delante de mí. Es Dios revelándose a sí mismo en una pluralidad de personas. 3. Puesto que la Biblia es una revelación progresiva, que Dios dio más y más información con cada libro que Él agregó a la Escritura, podemos esperar una revelación más completa de la Trinidad en el Nuevo Testamento, y esto es exactamente lo que encontramos. Y la Trinidad se ve en detalle en el Nuevo Testamento. Vemos la Trinidad en el bautismo de Jesús. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, 16, 17, 1. Jesús, el Hijo de Dios, está presente en su bautismo, obviamente. 2. El Espíritu de Dios desciende sobre él, el Espíritu es una persona distinta del Hijo. 3. Luego el Padre habla acerca de su Hijo. 4. Son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero solo hay un Dios. Son tres en uno, tres personas que forman un solo ser divino. Vemos la Trinidad claramente en la fórmula de nuestro bautismo en la Gran Comisión. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19, 20. 1. Bautizamos a los creyentes en el nombre, un nombre, porque solo hay un Dios. 2. Pero, el nombre en el cual bautizamos es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3. Son tres personas distintas y diferentes, tan distintas y diferentes que se pueden conversar entre sí, pero forman un solo Dios, un ser, una esencia. Dios es uno y Dios es tres personas. El mejor testimonio de la Trinidad en toda la Biblia es un Juan 5, 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Primera de Juan 5, 7, 1. Los tres son el Padre, el Verbo, obviamente el Hijo, según Juan 1, y el Espíritu Santo. Este versículo dice estas tres personas son un solo ser divino. Es la Trinidad. 2.
Muchos, aún muchos entre los conservadores, quieren decir que un Juan 5, 7 no debe estar en nuestras Biblias porque no tiene suficiente evidencia en los manuscritos que existen hoy día. 3. La evidencia de los manuscritos es bastante suficiente para darnos confianza en un Juan 5, 7. Hay 7 principales testigos de Primera de Juan 5, 7, diferentes textos y manuscritos, y son de antes de 500 después de Cristo, 3 de los cuales son de antes del Concilio de Nicea, 325 después de Cristo. Ve Primera Juan 5, 7, se halla los siguientes textos antiguos. El siríaco antiguo, la Biblia antigua en siríaco, 150 después de Cristo. El latín antiguo, la Biblia antigua en latín, 180 después de Cristo. Los escritos de Cipriano, 250 después de Cristo. Los escritos de Priscillian y Pitanasius, 350 después de Cristo. Ve el Concilio de Cartago, 415 después de Cristo, en las obras de San Jerónimo, 450 después de Cristo. En citas de Fulgentius, 510 después de Cristo. En 4 Biblias diferentes de los valdenses, 600, 1400 después de Cristo. X. En el manuscrito minúsculo número 88, del siglo XI. En el manuscrito número 61, 1519 después de Cristo. El Códice Weinburgensis, un texto griego, lo contiene. Otro códice, el Códice 88, lo tiene en las notas marginales. 4. Además, si se quita, Primera Juan 5, 7, del pasaje, la gramática no funciona. En los textos griegos, en Primera Juan 5, 6, espíritu, agua y sangre se tratan como neutrales, ni masculino, ni femenino. B, pero en el versículo 8 se los tratan todos como masculinos. Si se quita un Juan 5, 7, la gramática no funciona porque un masculino no se puede referir a neutral, o sea, según la gramática, debemos ver las palabras tratadas como neutrales también en el versículo 8. C. El versículo 7 soluciona el problema porque la palabra espíritu es personalizada, entonces se vuelve masculino. Por lo tanto, en el versículo 8 vemos el cambio de neutral a masculino. D. Es obvio por la construcción gramatical de un Juan 5, 6, 8 que el versículo 7 debe estar ahí. 5. Cuando hay una omisión de un texto tan doctrinal como este, el estudiante de la escritura puede dar por sentado que no se debe a un error de equivocación de un escriba. Más bien, fue algo deliberado de alguien que no quería que estuviera en la Biblia. El que hizo centenares, si no miles, de cambios de este estilo fue Orígenes, el hereje de la Universidad de Alejandría, Egipto, 185-254 después de Cristo. A Robert Dabney, en su obra Discussions of Robert Lewis Dabney, dijo que era muy posible que el texto de la escritura recibió una modificación malvada por el famoso Orígenes. Dabney llama, justamente, a Orígenes uno de los más grandes corruptores de la Biblia que ha habido en toda la historia de la Iglesia. Orígenes no creía en la unidad de las personas de Dios, ni tampoco en la encarnación de Dios, o sea, en la deidad de Cristo que Él era Dios, el único Dios, en la carne. Entonces, parece que él cambió las copias de la escritura que él tenía en su posesión para que concordaran con su sistema de creencias heréticas. B. Es importante observar que cuando Constantino se convirtió al cristianismo, 312 después de Cristo, él consiguió 50 copias de la Biblia. ¿De dónde las habrá conseguido? Las consiguió de la Universidad de Alejandría, Egipto, consiguió copias de la Biblia corrupta de Orígenes. 2 de aquellas Biblias que Constantino pidió todavía existen, o son copias de ellas. Los códices Sinaítico y Vaticano. Estos 2 textos forman la base para la traducción de todas las nuevas versiones de la Biblia. C. Así que, podemos entender por qué Primera Juan 5, 7 no aparece en muchas Biblias. Orígenes lo quitó y sus textos corruptos, sus Biblias corruptas, han conservado su corrupción por todos estos siglos. 6. Usted puede confiar completamente en Primera de Juan 5, 7.
Son las palabras de Dios acerca de las personas de Dios, y han sido así desde que Juan las escribió en 90 después de Cristo, a pesar de lo que Orígenes quería. Del Nuevo Testamento contiene muchos otros pasajes iguales de claro acerca de este asunto de la Trinidad, pero con esto basta porque queremos aplicar lo que hemos visto. La Trinidad tiene aplicaciones prácticas en nuestras vidas. La primera persona de la Trinidad, el Padre. Dios es el Padre es Dios, pero Dios no es el Padre de todos. Juan 8, 44, hay dos padres espirituales y dos familias espirituales también. Dios y el diablo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido, y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso, y padre de mentira. Juan 8, 41, 44. Verso 41, hay muchos que creen que Dios es su Padre, porque son religiosos. Verso 42, 44, sin embargo, no conocen a Dios y sus obras son el fruto de este hecho. Hacen lo que su verdadero Padre espiritual quiere, no lo que el Padre, Dios, quiere. Son hijos del diablo. 3. Los hijos del diablo son también hijos de desobediencia, hijos de ira. 1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2, 1, 3. Otra vez vemos que podemos conocer el árbol por el fruto que se ve en él, podemos tener una buena idea si alguien es salvo por lo que hace. Si vemos desobediencia, como un estilo de vida, no simplemente una caída de vez en cuando, no estamos viendo el buen fruto de sumisión y obediencia que esperamos de un hijo de Dios, alguien nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Por esto la Biblia llama a los inconversos hijos de desobediencia, así es como viven. B. Verso 1, el primer nacimiento. El nacimiento físico nos pone en la familia del diablo porque nacemos en pecado, o sea, nacemos pecadores, con una naturaleza pecaminosa. C. Versos 2, 3, debido a esto, el pecador, el hijo del diablo, es, por naturaleza, un hijo de desobediencia y también un hijo de ira. El que no tiene a Dios como su Padre está bajo la ira de Dios porque es el enemigo de Dios. Está en rebelión contra Dios. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo. 1. Dios es el Hijo es Dios y los que no creen que Jesucristo es Dios, no conocen a Dios. 2. El Hijo, el Verbo, era con Dios y a la vez era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 1. Entonces, otra vez vemos la doctrina de la Trinidad. El Hijo era con Dios porque Dios es tres personas, el Hijo era con las otras dos personas distinto de ellas desde la eternidad pasada. Pero, las tres personas son Dios, solo hay un Dios, entonces vemos que el Verbo, el Hijo, era Dios. Así es la Trinidad. Las tres personas distintas son un ser divino. ¿Será importante esto? Claro que sí. Segunda de Juan 9, si alguien no cree esta doctrina de Cristo que Jesucristo es Dios mismo, el único Dios, en la carne, no es y no puede ser salvo. 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. 8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. 9, cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Segunda de Juan 7, 9.
Primera de Timoteo 3, 16, la doctrina de Cristo verso 9, es que Jesucristo ha venido en la carne verso 7, o sea, que Jesucristo es Dios y Dios ha venido en la carne, Jesucristo es Dios en la carne. Si alguien no acepta la doctrina de la Trinidad, si alguien no cree que Jesucristo es Dios mismo en la carne, Dios mismo que vivió, murió y llevó nuestros pecados como nuestro sustituto penal, no es salvo y no puede ser salvo, hasta que reciba al verdadero Hijo de Dios. Los que no creen en la Trinidad, en que Jesucristo es Dios en la carne, no creen en el verdadero Jesús que salva. Creen en otro Jesús que no es el de la Biblia, es un ídolo. El Cristo de los testigos de Jehová es un Dios que el Dios creó en la eternidad pasada, pero ellos no creen en la Trinidad, Dios en tres personas. Por lo tanto, a pesar de que hablan de Jesús, no es el Jesús verdadero. Es un ídolo que ellos bautizaron Jesús. No son salvos. Y si no aceptan la doctrina de Cristo no pueden ser salvos. Los mormones son iguales porque su Jesús es el hermano del diablo, el hijo por procreación de su Dios Padre, que tuvo relaciones con una de sus esposas. Si uno quiere la salvación, tiene que tener al Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5, 11, 12. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Dios es el Espíritu es Dios el Señor, igual que Cristo y el Padre. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3, 17, 18. El Espíritu es el que lleva a cabo la transformación en nosotros. Cuando uno se arrepiente y pone su fe en Cristo nace de nuevo, nace por el Espíritu. Luego, el mismo Espíritu que ya mora en él, en su Espíritu, lo transforma, lo conforma a la imagen de Cristo, por medio de la enseñanza y la aplicación de la Escritura. Es por esto que nos llamamos hijos de Dios, porque nacemos de nuevo por el Espíritu de Dios, que es Dios mismo. Dios mora en el creyente. Y si Dios mismo mora en alguien, habrá una transformación, se apartará de la iniquidad y crecerá en la santidad. Conclusión. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19, 20. Reflexionar sobre lo que acabamos de ver sobre la Trinidad y lo que todo esto implica para nosotros, los cristianos. 1. Somos bautizados en el nombre del Padre. Con esto decimos que Dios es nuestro Padre y no el diablo. 2. Somos bautizados en el nombre del Hijo. Con esto declaramos que tenemos a Cristo como Señor y Salvador, que Él nos salvó cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y pusimos nuestra fe en Él. 3. Somos bautizados en el nombre del Espíritu Santo. Con esto declaramos que vamos a vivir conforme a la guía del Espíritu de Dios, andando conforme a la voluntad de Dios, la Escritura, y no conforme a la carne. Solo tengo una exhortación más, para los que se van a bautizar y para todos los que ya se bautizaron. Con el bautismo declaramos públicamente que somos salvos, que somos seguidores de Dios en Cristo. Procuremos con diligencia vivir dignos de nuestro Dios. Amén. Esperamos lograr aclararles las dudas. Ministerio El Arte de Servir.